Dios le bendiga, le saluda José Machuca. Le agradezco a Dios primeramente y a nuestro Señor Jesucristo por cada uno de ustedes que sintoniza mi canal Gotitas Teológicas. En esta oportunidad estaremos aprendiendo a través de la palabra de Dios acerca de dos historias que nos llevarán a comprender que los milagros suceden cerca de nuestro Señor Jesucristo. Para eso vamos a estar leyendo el Evangelio según San Marcos capítulo 5, comenzando del versículo 21 al 36. La palabra de Dios dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que se le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hay algo que nosotros podemos ver, y que las personas podemos tener diferencias culturales, podemos tener diferencias en el grado de educación, diferencias en el nivel económico, pero hay algo que nos une al pie de la cruz, y son las angustias, son aquellas situaciones donde la ciencia ya no tiene alcance, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. En primer lugar, quiero ver el contexto de las dos historias. La palabra de Dios dice que la hija de Jairo tenía 12 años y estaba al borde de la muerte. También había una mujer que tenía 12 años, pero con un flujo de sangre. Y en este momento, cuando no hay esperanza, se dijeron: ¿qué hago? La pregunta que se nos hace: ¿qué hago? La mujer con un flujo de sangre por 12 años la habían visto muchos médicos, dice la palabra de Dios, quizás también hasta curanderos, sin encontrar la solución, y había gastado todo. De hecho, el texto dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada
había aprovechado, antes le iba peor. Ambos vinieron a Jesús como un último recurso. Lamentablemente, frecuentemente eso nos ocurre. En el caso de la niña, dice la palabra de Dios que dice San Marcos que estaba agonizando. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, 18, dice que la niña acababa de morir. Y Lucas 8:42 dice que estaba muriendo. Y en el caso de la mujer que tenía 12 años, sangrando, quizás estaba profundamente débil, a un grado de desarrollar una anemia suficientemente grande como para terminar con su vida. El doctor Lucas nos dice que la hija de Jairo tenía 12 años y la mujer tenía 12 años sangrando. De manera que el año en que la niña nació, se imagina, hubo un hogar lleno de alegría de recibir a una niña. Pero ese en el año donde otra persona, una mujer, comenzó a sangrar. Ese es el contexto. Ambos buscaron al Señor Jesús. Pero también nos preguntamos, ¿y cómo le buscaron? ¿Cómo buscaron al Señor Jesús? Y podemos ver que ellos lo buscaron con un corazón contrito y humillado. Cuando Jairo llegó y vio a Jesús, se postró ante él, o sea, de rodillas. Cuando la mujer llegó donde Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, ella no llegó de rodillas, pero terminó de rodillas. Lamentablemente muchas veces el dolor y el sufrimiento tienen la capacidad de doblegar nuestro ego, nuestro orgullo. Doblar la rodilla es la única forma de acercarnos delante de Dios. Y cuando digo de rodillas, queridos hermanos, no necesariamente hablo de arrodillarse físicamente, pero por lo menos internamente de rodillas. ¿Y qué simboliza de rodillas? Que ninguno, ni Jairo ni la mujer, vinieron demandando un milagro, sino venir con un corazón contrito y humillado. Sabes que aún la segunda persona de la Trinidad, o sea, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a pedirle algo a su Padre en el Getsemaní, se arrodilló. El Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Jairo significa iluminado por Dios. Oh Dios es mi luz. Él busca desesperado a Jesús y le dice que su hija se está muriendo. Lo invita a su casa para que vaya y ponga las manos sobre la niña para que ella pueda vivir. El texto dice que Jesús comenzó a caminar con Jairo. Van camino a su casa. De repente viene una mujer por detrás y toca a Jesús. Jesús se detiene a preguntar: ¿quién me tocó? Yo creo que si Jairo no se quejó, es porque él sabía que dependía de Jesús y no quería arriesgar su posible milagro. Pero también hay un tercer punto: Dios nunca está deprisa. La palabra de Dios dice en el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que lo oyó lo que se hacía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Te imaginas el rostro de Jairo? ¿Por qué digo que Dios nunca está deprisa? Él cerró el Antiguo Testamento y esperó 400 años para mandar a otro profeta. La segunda persona de la Trinidad se encarnó y ha hecho hombre. Duró 30 años para predicar su primer sermón. No estuvo deprisa con Jairo. No estuvo cuando le avisaron de que Lázaro, su amigo, estaba muy grave y se tomó 2 días más para llegar. Quiero que recuerdes que Dios sabe lo que está haciendo. Nunca ha cometido un error y nunca lo va a cometer. Jesús todo lo sabe, por eso tiene el atributo de omnisciencia. La primera vez que se lo dijiste tú a Él no se estaba enterando en ese momento de tu situación. Él está al tanto de tu condición, la conoce mejor que tú y antes que tú le dijeras, Él ya lo sabía. De manera
que Él sabe lo que está haciendo. Ahora bien, veamos aquí, dejemos aquí a la niña y veamos la condición de la mujer del flujo de sangre. Esta historia es bastante triste. 12 años de sangramiento, porque de acuerdo a la ley de Moisés, una mujer con flujo de sangre menstrual era inmunda. Cuando digo inmunda, no es por pecaminosidad ni sucia, sino un estado de impureza ceremonial. Esa ley la podemos encontrar en el Levítico capítulo 15, versículo 19 al 33. No podía asistir al templo, 12 años sin asistir al templo. De manera que donde ella se sienta, si alguien se sienta también en el mismo asiento, queda inmundo. Por esta razón, ella debió haber sido una mujer solitaria, 12 años sangrando, muy abandonada, muy temerosa. Quizás de pie ese día estaba de pie viendo pasar, y dice el versículo 1, pasando otra vez Jesús. Esta vez pensó, el temor no me va a paralizar. Decisión que cambiaría su vida, y son las decisiones que uno tiene que tomar cuando hay algo que lo detiene para llegar a nuestro Señor Jesús. Dios debería ser nuestra primera opción, pero frecuentemente es la última opción en la vida de mucha gente. No es lo mismo cuando yo tengo los recursos, cuando yo tengo las fuerzas, cuando yo tengo todo, pero ya cuando no tengo nada, el único que siempre está con nosotros es nuestro Padre Celestial. Es una promesa que Él nos ha hecho. Esta mujer vence su temor finalmente. Se abre paso tocando personas. Y el versículo 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Había la creencia en la población de que si uno tocaba las orlas de uno de estos rabinos, quizás pudiera salir, poder y sanarse. Podría salir, poder y sanarle. Pero ella pensó que si tan solo tocaba, sanaría y quedarse callada sin testificar. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Rompió su silencio, venció el temor, venció a lo que, ¿qué va a decir la gente si me hago cristiano? En estos tiempos no es por ley, posiblemente es por la religión donde tú has sido criado. A veces uno sostiene, es la religión de mis padres. Y muchas veces han habido promesas en el hecho de la muerte de que uno no va a cambiar de religión. Otras veces pensando que tu pecado es tan grande que no se puede saber, que tienes pena decirlo, o que Jesús no te lo va a perdonar. Ambas cosas son mentiras. Pero ambas cosas son mentiras que Satanás quiere que usted crea. Amado hermano, la religión no puede hacer lo que Dios puede hacer por usted. Tenemos que vencer ese temor. Veamos también, amado hermano, que es necesario dar el testimonio de lo que Dios hizo por nosotros. ¿Por qué es necesario que testifiquemos? Preguntó Jesús, ¿quién me tocó? Ella toma su responsabilidad, estaba temblorosa y temerosa, pero finalmente vino y se postró delante de él. Y aparentemente la mujer pensaba hacer esto. Lo voy a tocar, yo sé que tengo la fe que me va a sanar y me voy. Y Jesús dice, hija, así no es. Porque las obras de Dios es para darlas a conocer. Iba a dar testimonio. Y hoy estamos leyendo, hace 2000 años, este testimonio que ocurrió y nos está sirviendo a nosotros. Por eso es necesario testificar. Viene Jesús y le cuenta toda la verdad. Y Él le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Pero vemos nosotros que cuando le dijo ella, cuando le dijo toda la verdad, entonces vino el milagro. Ella se quería ir, quizás como aquellos milagros que hizo el Señor Jesús en los 10 leprosos. 9 se fueron, 1 regresó. Cuando no contamos la verdad, cuando nosotros no testificamos, tampoco estamos dando gracias a Dios por lo que Él hizo en nosotros.
Escucha las palabras de Cristo, hija, tu fe te ha salvado. Qué cosa más maravillosa. Por último, las cosas suceden cuando te acercas a Jesús, no lejos de Jesús. De manera que en tu caminar cristiano, a veces las cosas no te están saliendo bien. Va a la iglesia, pero su corazón está lejos de Jesús y las cosas no ocurren lejos de Jesús. Es en la cercanía de Dios, es en la cercanía con Jesús. Si Jairo se queda en su casa, la niña no hubiera resucitado. Si la mujer no se acerca a tocar el manto de Jesús, nada hubiese ocurrido. Pero si te dejas paralizar por el temor, o sea, no haces nada, no haces tu parte, perdiste la batalla. A veces permitimos que las actividades de la iglesia, tu servicio, tus ministerios, tomen el lugar de Jesús. A veces piensas que estar cerca de la iglesia es lo mismo que estar cerca de Jesús. Y es verdad, esas dos cosas deberían de estar unidas, pero frecuentemente no lo están. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En otras palabras, hay algo que a mí me corresponde hacer. Cuando Jairo se acercó y esta mujer sangrando se acercaron, ellos no sabían lo que iba a pasar, pero yo te garantizo, algo bueno iba a suceder. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, toda la buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, viene de Dios. Las bendiciones acontecen cerca de Dios, no lejos de Dios. Clamar a Dios mientras vivo lejos de Él no te va a funcionar. Nosotros podemos ver al rey Josafat cuando venía el enemigo. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, dice así: oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Oiga, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Si usted está en ese momento que no haya que hacer, amado hermano, aquí está la respuesta. Vuelva hacia Dios, vuelva los ojos hacia Dios. A veces el orgullo frecuentemente no nos deja que nosotros avancemos. El problema no se acaba de resolver porque es la manera como Dios está alimentando tu fe, como Dios está fortaleciendo la relación con Él que ha estado muy débil. Revisa tu vida espiritual. Esta mujer podía seguir buscando otro médico, pero aparentemente ya no quedaba ninguno. Y ella lo que hizo, volvió al Señor Jesús. Veamos qué sucedió con la hija de Jairo. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. El mandato más frecuente en la Biblia es ese: no temas. El temor es el peor enemigo de la fe. Es la fe la que cura mi temor. A veces nos comportamos como creyentes incrédulos. Eso fue exactamente la queja de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos: oh hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? La incredulidad alimenta mi temor. Pero dice la palabra de Dios que ahí en ese momento que Jesús llegó, había mucho alboroto. Jesús entra, solamente entra el Padre, la Madre, Pedro, Juan y Jacobo. Una cosa extraordinaria iba a pasar. Jesús, que representa la vida, va a entrar a la habitación. Y quiero decirte algo: cuando la vida se hace presente, la muerte huye. El hijo de la viuda de Naín, se recuerda, él se acercó y ¿cómo se lo regresó? Se lo regresó vivo. Cada funeral que Cristo asistió, la muerte salió corriendo y el muerto vivió. Esta es una gran realidad. Talita Kumi. Es una expresión en arameo. A ti te digo, levántate. ¿Te imaginas los ojos, la alegría de Jairo, de sus familiares? ¿Te imaginas la expresión de Pedro, de Juan y de Jacobo? La niña solamente duerme. Pero, amado hermano, es una comparación
que la Biblia hace cuando se refiere a la muerte. Al final de los dos milagros, en una misma ocasión, las dos personas que no sabían qué hacer, pero sí supieron dónde ir, se acercaron a Jesús. Aún con un poco de fe, vinieron a Jesús. Le dijeron: tú eres el único que puede hacer algo, ven a mi casa. Quizás tu situación no es física, pero puede ser una situación emocional, puede ser una situación espiritual. Quizás tu vida de fe se ha enfriado, quizás te has apartado de Dios, quizás viniste hoy o estás viendo o llegaste a la iglesia por alguna invitación de alguien. Dios permite que todo esto suceda porque es la manera en que Él te está atrayendo hacia Él. Porque si algo va a ocurrir en mi vida, va a ser cerca de Jesús, no lejos de Jesús. Cuando tú hagas de Jesús tu prioridad, queridos hermanos, yo quiero decirle que Dios no quiere ser algo importante en tu vida. Dios no quiere ser la cosa más importante de tu vida. Dios quiere ser tu vida. De manera que tu vida gire alrededor de Él. Que Él sea el eje en el cual gira tu vida, tus negocios. Él es el rey de tu profesión. Que Él sea el rey en tu hogar. Que Él sea el rey sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Que sea el rey sobre cada pastor. ¿Por qué? Porque Él es el rey de reyes y Señor de señores. Lo que a Él le glorifica, a mí me trae gozo. En la cercanía de Jesús siempre van a suceder cosas maravillosas. Que Dios te bendiga. Espero que el Señor te haya hablado al corazón. Y para eso también te invito para que te suscribas a mi canal y le des un like si has aprendido un poco. Que Dios lo bendiga y nos vemos en el próximo video.